Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión, tejí una sudadera, o bueno, sí es sudadera, que tiene su capucha. Espero que te guste. Es para un muñeco de 40 pulgadas, ándale pues, de 40 centímetros. El cuerpo base, te pongo el tutorial aquí abajo en la cajita de descripción para que hagas el muñeco. Voy a hacer varias prendas de ropa. Gracias, Cris, por tu donativo para este patrón. Espero que te guste y iré haciendo las demás piezas que me pediste. Espero pronto poderlas subir y que compartas, que me regales una manita arriba, un lindo comentario, que ojalá te animes a suscribirte a mi canal y le des a la campana para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. También te puedes hacer miembro de mi canal, es con $1 al mes, o ya sea con un super gracias que está al lado de compartir el video. Y ahí le das clic y me das donativo de lo que tú gustes por única vez. Espero que te guste y a continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buen día. Pues en esta ocasión, gracias Cris por tu donativo. Vamos a hacer ropita para el muñeco de 40 centímetros. Cris me hizo una petición y me dio un donativo para hacer los patrones. Entonces voy a hacer varias pantalón, chamarra, gorras, zapatos, para que ella haga otro muñeco más. Entonces, tú le vas a cambiar el color, Cris, de los que tú necesitas. Yo voy a usar este tono porque son claros y es más fácil que se vea el estambre. A que la chamarrita que quieres es negra. Entonces, pero no se va a ver cuando yo lo esté haciendo. Traté de buscar un cierre para la chamarra. No lo encontré. Si ustedes pueden conseguir un cierre pequeño y un poquito largo, sería fabuloso. Yo no lo he conseguido, así que le voy a poner botones. Miren, voy a ponerle botones, yo creo que verdecitos. Se vería bien. 3, 4 y 5. Voy a usar como 5 botoncitos. Son tamaño chambrita. Hay unos más pequeños, miren. Es que sí tengo más pequeños. Miren. Pero vean, comparen el tamaño. Entonces, y luego tengo otros más pequeños. Pero creo que esos sí los tengo en otro lado. Pero son una cosita de nada. Y estos me gustaron mucho porque están fabulosos para lo que yo necesito. Miren, estos son los tamaños normales. Entonces, tengo unos más chiquititos, pero están en un frasquito. Nada más que tengo que buscar el frasquito, que creo que está aquí. No, aquí no los tengo. Entonces, pero vamos a usar tamaño chambrita. Los consigues en la Parisina si eres de México. Y ahí están baratos porque en otros lados los he visto un poco caros. Entonces, voy a utilizar un gancho de 3 milímetros. Vamos también a
necesitar 4 contadores de vuelta. ¿Ok? Y ya si tú quieres ponerle como parchecitos o algo, ya es a tu gusto. Entonces, vamos a comenzar. Ok, vamos a empezar tejiendo 34 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, ya tejí 34 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena vamos a tejer punto por punto. Son 34 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. No hay pierde. Así. Punto por punto. Ok, ya tejí los 34 puntos bajos. Espérenme, que si no me voy a perder. Giro el tejido, subo con una cadena y tejemos 5 puntos bajos, un aumento, 2, 3, 4, 5 y el aumento. ¿Ok? Marcamos en medio del aumento. Luego tejo 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Marco en medio del aumento. Y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hago un aumento. Marco en medio del aumento. Luego tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y tejo un aumento. Marcamos en medio del aumento. Así. Y tejemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Me da un total de 38 puntos bajos. Lo tejo. Bueno, ya quedó la vuelta 2. Ok, de la vuelta 3 a la vuelta 10 vamos a tejer lo mismo que hicimos. Punto por punto donde es punto por punto, pero en las marcas vamos a tejer un aumento. Miren, aquí es un aumento. ¿Ok? Subo la marca y pongo en medio del aumento, pongo la marca. Otra vez, punto por punto. Así. No estoy contando. Vean, estoy así nada más siguiendo con las marcas.
llegué a la marca, hago un aumento, subo la marca al aumento de arriba. Lo pongo en la parte de en medio de los dos puntos bajos. Y otra vez, punto por punto. ¿Ok? Entonces, lo tejo así de la vuelta 3 a la 10 y regreso. En las marcas hago aumentos y en lo demás es punto por punto. ¿Ok? No hay pierde. Miren, llegué a la marca, hago un aumento. Subo la marca. Eso es importante, que tienen que ir subiendo la marca para que no se hagan, no se revuelvan al estar tejiendo. Es que iba a decir otra palabra, pero luego en algunos países eso es grosería. Entonces, ¿qué me pasó? Yo viví un tiempo en Venezuela y yo usaba mucho esa palabra. Y me decían, no, es grosería. Y yo así de, ¿oh? Pero pues no tiene nada que ver, o sea, no es mala palabra acá en México, pero allá sí. Y miren, otra vez. Tejo punto por punto. Y así terminé la vuelta 3. Así, de la 4 a la 10. Lo tejo y regreso. Si tú quieres más holgadita la chamarra, lo que puedes hacer es aumentar en vez de la vuelta 10 hasta la vuelta 12. Pero yo lo voy a dejar en la vuelta 10. ¿Ok? A ver qué tal me sale. Ok, ya llegué a la vuelta 10 y vamos a hacer esto. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo punto por punto hasta la primer marca. Así. Aquí. Hago un punto bajo en la marca. Quito la marca. Me brinco hasta la otra marca. Y hago un punto bajo. Quito la marca. Tejo punto por punto. Hasta llegar a la otra marca. Vean. Así. Así, punto por punto. Y aquí llegué a la marca. Hago un punto bajo. Lo quito. Y me brinco hasta la siguiente marca. Y tejemos punto por punto. ¿Ok? Ay, pensé que ya estaba mejor, pero sigo un poco enferma. Miren, ya que llegué, queda así. ¿Ok? Estas son las mangas, esta es la manga y esta es la parte del torso del cuerpo. Entonces, en la vuelta 12 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta la subo con una cadena. ¿Ok? Dejen marco para llevar bien mi conteo. Esta es la vuelta 12. Entonces, de la vuelta 12 a la 20, punto por punto, lo tejo y regreso.
cada vuelta la subo con una cadena, giro el tejido y otra vez empiezo. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, miren, terminé a la vuelta 20. Miren, 12, 14, 16, 18, 20. Voy a quitar la marca. Y miren, en este punto es cuando tú puedes ponerle el cierre aquí, Cris. Aquí. De un lado y del otro. Yo no tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una cadena y tejo. Punto por punto en la orillita. Son 20 puntos bajos, más o menos. Aquí. ¿Ok? ¿Para qué quiero esto? Para que aquí se atoren y se pongan los botones. Vamos a hacer esta orilla en ambos lados. Si no tienes el cierre. Si tienes el cierre, aquí va el cierre pegado. Lo vas a pegar así con mano, cosiéndolo a mano. Y si no, a máquina. Vean. Aquí. Entonces, corto. Y vamos a hacer el otro lado. ¿Ok? Vamos a hacer esto. Hago una cadena. Jalo sin soltar las puntas y me da esto. Entonces, me voy aquí, a la esquinita de aquí. Y hacemos esto. Subo con una cadena y aquí tejo el primer punto bajo. Y tejo punto por toda la orillita esta. Vamos a necesitar hilo de coser a máquina para pegar lo que son los botones. Este excedente lo cortamos con mucho cuidado. Así. Es la funcionalidad que vamos a hacer, es para que, como no tenemos el cierre, vamos a hacerlo con botones. ¿Ok? Y aquí el último. Corto. Y vamos a hacer esto. Miren. ¿Ven donde pusimos el otro lado? Ahí van los botones. Los voy a distribuir. Va uno. Aquí arribita. Ahí. Va uno. Otro en medio. Otro abajo. Esto es dependiendo a lo que ustedes quieran, ¿eh? El número de botones. Yo nada más le pongo 5. Miren. Así. Entonces, los coso con hilo de máquina y regreso. Ok, miren, ya pegué los botoncitos. Y van a entrar aquí en la parte de enfrente. Ok, así como jales. Y así los hacemos todos. Pero ahorita no los pongo porque necesitamos hacer la manga. Miren, para la manga
Ahí, espérenme que esto ya... Así. Vamos a tejer una cadena sin soltar las puntas, jalo. ¿Ok? Y me da una orejita. Entonces, nos vamos a la parte de aquí de la axila. Y en este hoyo, clavo, hago una cadena. Ahí mismo hago el primer punto bajo. Y vamos a hacer 18 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Voy a marcar la vuelta. Tejo de la vuelta 2 a la 16 punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo, remato, hacemos las dos manguitas y regresamos para hacer la capucha. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Hasta aquí. Puede ser un suéter, pero esta Cris lo quiere con capucha. Vamos a tejer una cadena sin soltar las puntas. Hago esto. ¿Ok? Y hago una orejita. Aquí. Empiezo del lado derecho. Y se formaron unas cadenitas flotantes. Aquí. ¿Ok? Ahí empiezo. Porque aquí va el cierre, ¿se acuerdan? Pero yo agregué eso para los botones. Entonces, hago una cadena y ahí mismo hago el primer punto bajo. Vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento. Más o menos son 10 veces, ¿ok? No se preocupen, no cuenten. Yo creo que no necesitas contar. Pero pues te aviso que son 10 veces más o menos. Entonces, tejo 1, 2 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo por todas las cadenitas flotantes y regreso. Acuérdense que donde están los botones, no. Miren, aquí se ve que lo dejé suelto. Entonces empecé en la orillita, pero del cuello. ¿Ok? Ok. En la vuelta 2 de la capucha, giro el tejido y subo con una cadena y tejemos 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Son como 10 veces. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 3, el aumento.
Ok, de la vuelta 3 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Espero que sí sea la 8. Si no, tentativamente, si no te pongo aquí, si hubo cambios, aquí te los pongo de cuántas vueltas fueron. Espérenme, tengo que marcar para no perderme. Ok, de la vuelta 3 a la 8, punto por punto. No, miren, vamos a hacerlo de la vuelta 3 a la 6 y vamos a ver qué tal queda, ¿ok? Porque nada más vamos a hacer como una ficción de que es capucha, porque si no nos va a quedar enorme para la cabeza de un muñeco de 40 centímetros. Entonces, vamos a tejer de la vuelta 3 a la 6 y regreso para ver qué hacemos, ¿ok? Ok, sí fue hasta la vuelta 6, la verdad, porque la 8 quedaría muy pesada. Entonces, miren, voy a hacer esto. Voy a rematar dejando estambre suficiente. Y vamos a coser la orillita. La voy a poner aquí, en la orilla del cuello. Y hago esto. Así. Para fingir que tiene capucha. ¿Ok? Y entonces así rematamos. ¡Ay! ¿Ok? Y lo mando así, entre el estambre. Y entonces hacemos el otro lado. Voy a utilizar este mismo estambre. Hago el nudo. Así. Dejen así para que quede escondido el nudito. Así. Y rematamos. ¿Ok? Y hago esto. Y ya quedó. Vean. Y ahora sí, vamos a tratar de abotonarla. Así, con mucho cuidado. Lo hago y regreso. Ok, miren, ya quedó. Así queda, como fingiendo lo que es una capucha. Espero que les guste y que esto es para la medida del muñeco de 40 centímetros.
No lo hice porque no tengo ya material para hacer otro muñeco. La verdad, ando escasa de dinero porque, pues les digo que bajaron mucho mis vistas. Y pues no he juntado dinero. Y necesito pagar también muchas cosas de acá de la casa. Entonces, y no crean que se gana mucho, ¿verdad? Pero con los donativos y con hacerse miembros, con eso me ayudan mucho para yo comprar material. El estambre es lo más caro, entonces, pues poco a poco a ver si puedo comprar más estambre, porque ahora sí ya me quedé sin nada. Pero miren, aquí les dejo este. Espero que te guste, Cris. Aquí lleva cierre en tu foto, pero yo no tengo cierres pequeños. Los he estado buscando, pero no los encuentro ni en Temu ni en ningún lado. Entonces yo le puse botones. Entonces si quieres tú ponerles transparentes o del color de la chamarra, que en tu caso serían negros, para que no se vean, pero que quede la chamarrita. ¿Ok? Espero que te guste y después hago el pantalón. Luego hacemos la gorra y luego los zapatos. ¿Ok? Espero que me regalen una manita arriba, un lindo comentario, que compartan, que se animen a suscribirse, que si hacen, o sea, patrones de las figuras de mis patrones, nada más les pido que por favor me mencionen que soy la tutora bueno, soy la creadora de ese patrón. Sí me gustaría que me dieran mi lugar y que pusieran, ¿saben qué? Yo saqué el patrón de la casita de Puchis, porque es padre reconocer el trabajo de alguien y entonces sí me gustaría mucho que hicieran eso. He visto que muchas publican las creaciones que sacaron de mi página, pero no me dan el crédito. Me gustaría que lo hicieran, ojalá se animen a hacerlo. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Te puedes hacer miembro de mi canal con $1 al mes, $1. Y espero que me sigas apoyando y viendo mis videos, que eso también me ayuda mucho. El hipear mi video es, en el comentario lo haces hacia la izquierda y ahí es darme puntos a mis videos. Eso me ayuda para que YouTube me recomiende. ¿Ok? Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.